Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y estaremos preguntándonos si estamos aquí porque queremos estar aquí o si fuimos predestinados para estar aquí en este momento. Si este episodio está ocurriendo por la petición de un oyente o si realmente está ocurriendo porque así lo dispuso Dios desde antes de la fundación del mundo. Y, ¿por qué no? También si las palabras que yo estoy diciendo las elegí yo, o si efectivamente las eligió Dios antes de la fundación del mundo y yo simplemente estoy siendo controlado por la absoluta soberanía divina. Aquí vamos. Me puse a pensar en el episodio que hicimos, el innombrable, de que en verdad, si tú tienes esa mentalidad, todo en un sentido es inspirado. Así que no importa lo que uno haya dicho. Al final del día, en un sentido, todo lo que Dios quería que uno dijera. Así que, ¿cuál es la diferencia de si que lo escribió un hombre o que fue inspirado por el Espíritu? O sea, ¿cuál es o sea, que lo que yo digo... O sea, que dijimos que fue escrito por hombre, inspirado. Bueno, y no solo fue eso la controversia, sino que hablamos de lo que sucede después de que el canon cierra, como inspirado también. Sí. Pero es como básicamente era eso, como que si todo está dentro del plan de Dios, es como que Él va guiando el proceso, o dirigiéndolo directamente, Sí, sin pero forma de que entonces hay se un vaya en otra el dirección. problema, uno de los problemas era, vamos a decir, la Biblia fue editada, pero eso fue después de que se escribió. Entonces Dios no solamente inspiró el autor que la escribió, sino el editor que la El editó. editor, claro. Y después se tradujo. Dios también inspiró al traductor que la tradujo. Pero Y la entonces copia. hay errores. Se supone que, bueno, no, hay errores de traducción, hay errores, o hay El limitaciones. manuscrito. Por lo menos limitaciones hay. Entonces, decir que Dios inspiró eso y tiene limitaciones o errores sería decir que Dios hizo un error o algo incompleto. Entonces, imposible. Pero la tierra no es plana. Que tú sepas. Entonces, Eso es lo que la NASA quiere hacerme creer. ajá. y, Ya estamos confundiendo el y el Big episodio Tech. desde el principio. Está bien. El punto es que, en verdad, si Dios está controlando todo lo que yo digo, ¿qué importa lo que yo diga? Es Dios que me está obligando a hacerlo. Así que, ¿qué importa si yo digo una mala palabra? Al final fue Dios que lo decidió así. Bueno, Que permitió que lo dijeras. bu- Bueno, no. no, Exacto, espérate. espérate ya. Eso es parte de lo que tenemos que hablar aquí. Miren qué pasa. Ustedes saben que nosotros trabajamos en colegios, tenemos estudiantes, a veces tenemos que ver con la Biblia en nuestras clases. Yo estaba en una clase de Biblia y estaban hablando de la oración. Y el profesor puso una pregunta. Él dijo, si Dios es soberano, ¿por qué oramos? Entonces, ese día, eso fue hace como 3 semanas, y duramos 3 semanas hablando del tema. Porque no solamente se quedó en por qué oramos, o si la oración cambia las cosas, que, hey, tenemos un episodio sobre eso. Sino que la conversación rápidamente se tornó a ¿por qué hacemos cualquier cosa? ¿Realmente hacemos cosas? ¿Tenemos libertad? ¿Existe la libertad realmente? ¿Dios controla todo? Etcétera. Y empezamos a hablar del calvinismo, si todo el mundo está predestinado para la salvación o Dios predestina también para el infierno. Y al final, bueno, nada. El punto es que fue complicado y se escaló la conversación. Y empezamos a hablar de la soberanía. La soberanía de Dios. ¿Qué significa? Y cuáles son sus repercusiones. Y entonces, un pastor famoso de nuestro país, hace una semana, tuvo una prédica literalmente sobre eso, sobre la soberanía de Dios.
Y Eso uno de de Dios mis... en su soberanía. Exacto, en su soberanía, Dios decidió que ese pastor iba a predicar sobre eso y que el 95% de mis estudiantes lo iban a escuchar y entonces me lo iban a recomendar y entonces yo lo escuché. Y entonces seguimos hablando de eso y bueno, nada. Entonces uno de ellos que escucha el podcast a veces me dijo, tú deberías hablar de ese tema. Así que estamos aquí. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la discusión? ¿La soberanía de Dios nos quita la libertad? Ese es más o menos como el punto de la pregunta. El punto de la discusión, vamos a decir. Digo, a menos que tú seas, ¿cómo es? No determinista. Indeterminista. Exacto. Digo, ahí como quiera Dios tiene una voluntad. O digo, no, soberanía es diferente. Soberanía sería determinista. Entonces, una persona no determinista no cree que Dios es soberano. Yo creo que sí. No, bueno, lo que pasa es que dependiendo de qué tú creas y cómo tú lo creas, entonces alguien diría, no, si tú no crees que Dios controla todo al 100%, tú no crees en la soberanía de Dios. Y yo quisiera que empezáramos viendo Por ahí. qué es la soberanía de Dios. Pero Ok. antes, en verdad, creo que sería útil definir esas dos palabritas, esos términos, porque Que es se más mezclan fácil. mucho. Sí. Soberanía y voluntad. Y es más fácil, en verdad, tener la conversación después de tener esa base. Determinismo Ya. es la idea de que todas las acciones de todos los seres libres, o los agentes libres, como se llaman filosóficamente, están predeterminadas por factores químicos de su cerebro, por factores psicológicos y eventos de Eso su no es libre vida. albedrío. Esto va Una en cosa contra aparte. No, del que libre albedrío. acuérdate que tú puedes ser determinista y creer en el libre albedrío. Bueno, ese es otro paso. Pero por eso yo creo que es mejor ver el determinismo que no tiene que ver con lo individuo. Es de que todo lo que va a pasar y ha pasado estaba ya predeterminado. Bueno, ok, sí. Eso es el determinismo. Sí, es De que, verdad. de que ya está todo, es como si ya tuviera todo escrito y todo lo que iba a hacer fue, lo que está haciendo ahora era lo que tenía que ser y lo que va a hacer en el futuro ya está todo predeterminado. No hay que ser cristiano para creer eso. Hay muchísima gente atea que también lo cree y hablan de la física cuántica y de no sé cuánta, no Sí. sé, Y mucha bueno, complejidad y yo me llegan a la misma enfoqué conclusión. en lo de los agentes porque en el mundo natural, vamos a decir que es mucho más fácil tú decir que las cosas fueron determinadas por Dios, si llueve hoy o no llueve hoy. Aunque tampoco es tan fácil, porque no es tan simple la matemática de que llueve porque a Dios se le pega la gana y ya, eso no es así tampoco. Pero vamos a decir que esas cosas no nos molestan. Pensar que Dios controla el clima 100% no es tan molestoso como pensar que Dios controla tu vida y tus acciones y tus pensamientos al 100%. Eso sería el libre albedrío. O sea, están relacionados, obviamente. Pero es como que los agentes libres, como los seres humanos que tienen capacidad de tomar decisiones, lo hacen acorde a lo que ya tiene cada uno preestablecido, o si realmente tienen una voluntad propia, Exacto. o sea, que pueden hacer lo que realmente quieren hacer. Los que creen que la libertad está atada, súper atada, a el determinismo de Dios, son deterministas y eso se llama compatibilismo. Que básicamente entiende que es compatible el libre albedrío con un determinismo completo, vamos a decir. O sea, da todo predeterminado, pero cada persona tiene la facultad de elegir lo que quiere hacer. Pero tienes que elegir lo que ya está predeterminado. Exacto.
Va a elegir, pero lo hace libremente. Exacto. No porque lo obligan. Libremente decide siempre eso, que ya está predeterminado. Exacto. Porque está predeterminado. Entonces, los indeterministas creen que las cosas no están escritas, sino que hay libertad, vamos a decir, real, libertad libertaria, como se llama, de que tú puedes decidir lo que se te pegue tu gana, y entonces no... Está que el futuro no está escrito, sino que las decisiones, bueno, todo varía, básicamente. Exacto, tus decisiones van creando el futuro y lo van modificando. O bueno, lo van escribiendo, porque no está ahí para ser modificado todavía. En ese caso no hay nada predeterminado. Bueno, eso sería ya un extremo de indeterminismo duro. Se llama así, determinismo duro y indeterminismo duro. Y entonces los que no son tan duros, son suaves, están en el medio. Creen que hay alguna cosa que está determinada o alguna cosa no tan determinada. Creen que hay libre albedrío con la determinación. Sí, y hay gente que tiene extremo de que si tú realmente tuvieras libre albedrío al 100%, tú pudieras decidir, voy a volar. Exacto. Sí. No. Bueno, nada. Esa partecita es importante porque vamos a ver entonces, ¿qué es la soberanía? Yo pienso, y en mi experiencia, no sé qué tú has visto en tu iglesia, Abraham, o cómo tú has crecido en el cristianismo, pero en mi opinión, yo siento que cuando la gente dice Dios soberano, suelen tener en su mente una cosmovisión determinista. Sí. De que Dios ya determinó absolutamente todo. Y se usa mucho, por ejemplo, para darle consuelo a alguien que está sufriendo. Como que no se le escapa a Dios, Dios sabía lo que estaba pasando, o Dios está obrando a través de esta prueba, o ese tipo de cosas. Se usa mucho también. Ahora, es raro, se usa cuando se va a hablar de tomar una decisión, de la voluntad de Dios. Pero ahí como que no se habla tanto de la soberanía en un sentido. Ahí te ponen a ti como el que elige. Sí, y como que tú puedes estar en la voluntad de Dios o no estar en la voluntad de Dios, lo cual es extraño. Pero también todo el mundo dice que Dios lo permitió y que Dios lo hizo así y que, bueno. Pero si ya tú tomaste la decisión, o sea, ya de post, básicamente lo que tú elegiste ya es lo que iba a pasar. Así que realmente no había otra opción. Bueno. Es extraño. No, porque como quiera se sigue diciendo y que esa no era la voluntad de Dios. Es extraño. Bueno, es que hay dos voluntades, pero bueno. Es complicado. Lo hablaremos más adelante. Léete ahí algunos versículos sobre la soberanía. Para que determinemos qué es la soberanía. Versículos sobre la soberanía de Dios. Estos son los que me aparecieron. Quizá no todos estén 100% en la misma dirección, pero vamos a ver. Efesios 1:11. También fuera de contexto completamente, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, sin contexto, ahí está diciendo que los creyentes han sido predestinados según el consejo de la voluntad de Dios. Ok. Eso es lo que dice. ¿Predestinados para qué? ¿O quiénes son? Está bien. Ok. Mira muy famoso. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ok. Ahí no habla de la soberanía. Bueno, ahí habla de que Dios tiene un propósito. Sí. Lo que son llamados y que todo obra, todo lo que ocurre obra de acuerdo a su propósito. Está bien. Exacto. Mateo 10, 29 al 31. No se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. O sea, que dice que ni un pajarito se muere sin que Dios lo permita.
Pero ahí está hablando de permiso, entonces. O sea, en el primero hablamos de destino. Predestinación. Que sí. Dios tiene un propósito que Él ya destinó y que Él va a hacer que se cumpla ese destino. Uh-huh. Y el El segundo, que segundo, todo obra bien. que Él mueve las cosas para que funcionen para el bien. Para los que Para lo son que Él llamados quiere. conforme a su propósito. Está bien, pero o sea, como que Él puede mover las cartas que están en la mesa del mundo. Y en El otro, que los pajaritos no se mueren a que menos Él que él lo permite permita. todo lo que pasa. Ok. Pero también dice que el cabello de sus cabezas están contados. Eso sería más omnisciencia. Exacto, eso como que Él lo sabe todo. Bueno, ok. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Es un poema en Colosenses, donde se está hablando de Jesús, de que él desde antes de la creación y que él sustenta la creación. O sea que en el sentido de soberanía ahí, es de que Como creador. todo existió y existe y sigue existiendo y seguirá existiendo. O sea, todo depende de él. Ok. O sea Entonces, que que eso sería como él está en control de todo. sustento. Bueno, es que ahí no dice que él Bueno, controla. sí, hay. Ahí no dice que No, él controla la cosa, dice que él la sustenta. en él todas las cosas permanecen. Exacto, que la sustenta. Sí. Que no saca. Si él no tuviera, las cosas no existieran, básicamente. Exacto. Entonces, sustento, permiso, dijimos. Mira este. Dijimos Uy. destino. ¿Cuál fue el segundo? Mira este. Qué sé yo. Mira este. Yo soy el que forma, el de que todo obra para bien. Ah, exacto. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Sí. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Destilen los cielos desde lo alto y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto a la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. ¿Dónde está esto? Isaías 45. Ok. Ah, mira, ese es lo del barro del alfarero que Sí. estaba preguntando. Ajá, eso mismo. No es en Jeremías. No, en Isaías. Mira, y entonces aquí él tiene como prerrogativa de hacer lo que él quiera. Sí, él dijo que él trae la luz y la tiniebla, el bien y el mal, en un sentido. Y como Digo, autoría el sobre bien y el las mal, cosas. cuando digo bien y mal, aquí no está hablando de moral, No, exacto, es ni de seres como humanos, sino como a situaciones. nivel natural, Ujú. o catástrofes o abundancia. Sí. Eh, mm, ¿Y no te ha parecido uno que dice de que yo soy el Señor, yo haré lo que yo quiera? Una cosa así. Vamos a ver, espérate. Pero me gustó eso de que dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Proverbio 17:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Ey, Eso está duro. ahí ya se está metiendo en la decisión de la... Digo, no en la decisión de las personas. Es como que si tú tienes un dado, Dios es que elige en cuál cara va a caer. Exacto. O sea, eso es muy interesante. Vamos a ver. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Eso es Job diciéndoselo a Dios. Omnipotencia. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, básicamente. Lo que tú quieres que sea, que eso va a pasar.
Lamentaciones. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Güey. Interesante. Es igual que el anterior. O sea, el otro. Sí. Sí, pero aquí habla de, o sea, él decía del bien y el mal, de la calamidad y cosas. Pero aquí está Como el diciendo, castigo. sí, pero como que el Señor le ordena lo que la gente habla. En Hechos 4, 27 al 28, porque en verdad, esto es el sermón de Pedro, cuando sanan al cojo. En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, Sí, ese junto con duro. los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, Herodes, Poncio Pilato, los romanos y todo el Israel, todo eso fue predeterminado por la mano del Señor que pasara. Aquí tengo otro de que porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, que eso tiene que ver con la salvación. Ok. ¿Cuál es el que tú estabas buscando? Esos son los 10 que me No, está salieron. bien, está bien. Está bien ese de que él hace lo que él quiere. Con ese yo estoy conforme. Basado en esto, ¿qué es la soberanía de Dios entonces? Yo vi 20,000 cosas diferentes. Mira qué me pasa. Cuando la gente habla de la soberanía, muchas veces dicen como que Dios tiene control absoluto sobre todo lo que pasa. Esa es la definición del libro de soberanía. Control absoluto sobre lo que pasa. Definición con la cual yo estoy de acuerdo. ¿Dónde surge el problema? Si yo te digo a ti, por ejemplo, las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo, ¿las estoy eligiendo yo o las está eligiendo Dios? Ya ¿Por las qué? eligió. Porque si Él tiene control absoluto, significa que... ¿Qué significa? Que no tenemos agencia. Que yo no tengo agencia. Porque entonces, si... O Ujú, que Él pudiese hacerte decir lo que Él quiera que tú digas, si Él quiere. pero si Él quiere. Pero si no, te suelta que tú hablas lo que tú quieras. Entonces, ok. Ahí yo voy y digo, Dios nos creó con libertad. Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Yo pienso, en lo personal, que Dios nos creó con libertad. ¿Qué significa eso? Que Él tiene que decidir en su soberanía, soberanamente, darnos un poco de control sobre nosotros mismos. Porque si no, no tenemos libertad. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo fue? O sea, si Dios quiso crearme a mí libre para yo tomar mis propias decisiones, no significa eso por consecuencia que Él decidió soberanamente limitar Limitar. un poco el control que Él tiene sobre mí. Sí, y no hablamos de eso en el de omnipotencia. Es posible. Creo que sí. Yo pienso que eso se cae de la mata, ¿tú entiendes? Como que Claro, si Él dice que tenemos elección, entonces, ¿por qué no la tendríamos? exacto, si él dice, por ejemplo, Adán y Eva, no coman del árbol, significa que él le está dejando que ellos decidan si van a comer o no van a comer. Exacto. Eso es lo que yo entiendo, ¿tú entiendes? Eso es lo que dice ahí, que ellos tenían la elección. Entonces, para mí eso implica que no fue él que decidió si ellos iban a comer o no, sino que él dejó que ellos decidieran. Lo cual Pero significaría que él no controló la elección de Adán y Eva, porque él le él dio sabía que ellos lo iban libertad. a hacer. Está Eso es la bien, cosa, es diferente. pero no estamos Para hablando mí. de sabiduría, pero no estamos hablando de saber, de sapiencia, de omnisciencia. Estamos hablando de soberanía, de Pero es que lo controlar. mezclan todo.
Bueno, porque se entiende que sin omnisciencia Dios no puede ser soberano, porque parte de lo que se requiere para controlar todo absolutamente es saberlo todo. Tú no puedes controlar algo que tú no sabes o que no conoces. Exacto. Tú sabes que todo esto es un problema de teología sistemática. Sí, Literalmente. por eso estamos hablando de la definición. El problema para mí siempre va a ser la definición. Y eso es teología sistemática, eso es semántica. ¿Qué significa que Dios es Sí. soberano? Para los que no saben, teología sistemática básicamente tú coger la Biblia entera y tratar de sacar conclusiones basadas en lo que tú puedes ver. Pero hay un problema con eso, porque muchas veces como que se llega a conclusiones que rompen las historias en un sentido. Señores, Como eso de Adán y Eva, como muchísima otra cosa. Abraham es malo, Abraham es malo. Tú eres malo, man. Wow. La teología Porque sistemática no es leer la Biblia y sacar conclusiones. O sea, es que tú lo dijiste muy feo. no, Él lo acaba de o decir sea, como que la teología sistemática es mala. La teología sistemática no es no, claro mala. que no. Es útil. Lo que pasa es que es un sistema. O sea, tú quieres estudiar la Biblia de acuerdo a temas, no de acuerdo a la historia. Eso es lo que él quiere decir. Cuando él dice Exacto. que se rompe la historia, es como, por ejemplo, si tú quisieras estudiar física, tú no puedes estudiar física sin, por ejemplo, hablar un poco de química, Ujú. porque están ligadas. Pero cuando uno estudia física, por lo regular, uno no estudia química, porque uno está estudiando sistemáticamente. Si tú quisieras estudiar el mundo entero de forma holística, tú tendrías que ser un freaking genio para tú como que poder ver todo Ajá, al mismo panorámicamente. tiempo. Entonces, en estudio bíblico hay dos tipos de teologías. Una se llama teología bíblica, que es ver la narrativa bíblica, la historia bíblica completa de principio a fin y como sacar conclusiones de acuerdo a la historia. Y está la teología sistemática, que después se supone que va después de la teología bíblica. Después de que tú leíste todo y entendiste todo completo, entonces tú vas categorizando cada cosa. Pero la gente, por lo regular, solamente estudia De- teología sistemática. ese es el problema, yo creo que sea. Tú dices, debería ser después, pero generalmente se hace antes. Exacto. Entonces tú tratas de interpretar la historia, las historias bíblicas, los libros de la Biblia, en la Biblia en general, tú tratas de interpretarla dentro del esquema que ya tú sabes que es verdad, que tú asumes como verdad. Entonces ahí que a veces se rompe la cosa. Que tuve un pasaje donde dice que Dios le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo, y tú dices, bueno, obviamente Dios no los iba a destruir porque que si o qué, que si o cuánto. Entonces ya tú no estás haciendo caso a lo que la historia está diciendo, sino a lo que tú asumes que la historia dice o no dice basado en lo que tú ya conoces. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, también eso crea problemas en el sentido de que, bueno, la razón por la cual la gente lo hace principalmente es porque es más fácil estudiar algo sistemáticamente, como ya mencionamos. Sí. Entonces, pero, Y así se enseña la Biblia normalmente. exacto, En el colegio donde yo trabajo, las clases de Biblia son todas teología sistemática, literalmente. O sea, un año se estudia, o sea, se estudian diferentes temas a lo largo de los años. Los nombres de Dios, eh, qué sé yo, el diseño de Dios en el hombre y la mujer, eh, y así sucesivamente, atributos de Dios, pero nunca se estudia como que la historia de la Biblia. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, vemos el pasaje, ¿verdad? En un estudio sistemático de la Biblia, te dirían, soberanía de Dios significa que Dios controla todo, absolutamente. ¿Basado en qué? Bueno, en todos estos pasajes, si tú los juntas todos, yo Es una escribí aquí. conclusión válida. Sí, yo escribí aquí las palabras. Dios predestina. O sea, el destino final del mundo o de alguna persona o de algún evento, él tiene esa capacidad, él lo hace. Él manipula las situaciones. Él permite que pasen las cosas. Él sustenta el mundo entero. Él tiene la prerrogativa de hacer lo que se le pegue su gana porque él es el autor de todo. Y realmente él es el autor de todo lo que sucede. Del bien, del mal, del catástrofe, de la bendición, de todo. Ujú. También él controla las cosas que nadie más controla, como la suerte, el azar.
Él es omnipotente, o sea que él hace lo que él puede, por lo menos puede hacer lo que él quiera. Y en términos de soberanía, vamos a decir que lo que se cae de la mata, es decir, Dios hace lo que él quiere. Él elige quiénes se salvan y quiénes no. Él decide todo, básicamente, y él lo puede hacer. Y Dios no tiene rival, obvio, porque él creó todo. Entonces, nada. Y incluso también... el rival. Exacto. O sea, en todo caso. Y entonces, también Dios tiene un control minucioso sobre la historia, porque él fue capaz de predeterminar y predestinar que Pilato y los judíos, Herodes, Caifás, Anás, todos estuvieran en el mismo lugar, en el mismo momento histórico para poder crucificar a Jesús. Entonces, cuando una persona estudia sistemáticamente la Biblia y dice, ok, si todo eso es verdad, soberanía significa Dios controla absolutamente todo. Y ya, tú te vas con esa definición que, hey, es una buena definición. Yo creo que todo cristiano ortodoxo debe estar de acuerdo con eso. Dios controla todo. Eso es obvio. Sí. Ahora, ¿qué implica eso? Porque, por ejemplo, cuando yo veo una historia como esta que estoy buscando aquí, yo estaba buscando una, pero voy a buscar otra. ¿Dónde está lo del censo de David? En Crónicas y está en Reyes. Digo, en Samuel. Segunda Samuel al final. O sea, en los últimos 1 o 2. Primera de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24 dice, David hizo un censo y Dios se quilló porque él no quería que él hiciera ese censo. Ok, nada. Entonces, ¿dónde está? Lo pone a elegir. Mira aquí. Segunda de Samuel 2. Perdón, segunda de Samuel 24. Segundo de Samuel 24:11. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dijo este mensaje. Ve y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? Que vengan 3 años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y que tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de plaga. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Dígase, Jehová. Entonces, oye lo que dice David. Esto es una versión internacional, por eso suena un poquito menos formal. Dice, estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. David sabía. Exacto. David conoce a Dios. David, al ver que el ángel destruía a la gente, él lo estaba viendo al ángel, dijo al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Bueno, nada. Cuando tú lees una historia como... que el ángel estaba sobre el lugar donde luego se construye el templo de Jerusalén. Sí. Porque David intercedió por el pueblo ahí. Él hizo el trabajo del sacerdote. Bueno, no, está bien. Eso aunque no es parte fue el que embromó todo. El culpable. Eso no es parte del tema. Pero, señores, cuando uno lee una historia como esta, hay varias cosas que salen a relucir. Que si le decimos soberanía significa Dios tiene control absoluto sobre todo, hay como preguntas. Dígase. Dice, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. ¿Quién controlaba el castigo que iba a venir? ¿Dios o David?
¿Qué tú dirías, Abraham? Claro, porque es a ti que te voy a meter en rojo, no es a mí. Bueno, Dios dio las opciones. Wow, qué buena respuesta. Bueno, o sea, él limitó. No, mira, Dios sabía que David Iba a lo elegir la conocía. tercera. Exacto. Pero, ¿quién eligió? ¿Quién decidió? David, Dios. Entonces, no quiero atacar la definición de soberanía, pero aparentemente, en una lectura simple y llana de este pasaje, el que tiene el control sobre cuál castigo Dios va a enviar es David. Porque Dios se lo dio soberanamente. Dios decidió que David iba a escoger. Pero el que escogió fue David. Segunda observación. La razón. David dice que es mejor que sea Dios que lo castigue porque los hombres son malos. ¿Qué implica esto, Abraham? Él prefiere caer en manos del Señor que la del hombre porque él conoce el carácter de Dios. Pero quienes vengan a atacarlo son impredecibles. Pero si Digo. Dios controla todo, si Dios controla todo y Él controla a la gente que va a atacar, Dios no Es una cuestión predestinó. de tiempo. Si te fijas en las opciones, tiene 3 meses, no, 3 años, 3 meses y 3 días. Está bien, pero Y cogió la opción más corta. Pero, ¿cuál fue la razón? No fue por tiempo. Según aquí dice, no fue por tiempo. No. Según aquí dice, fue porque los hombres no son compasivos y Dios sí. ¿Qué está asumiendo David? Que cada opción iba a traer como consecuencia la muerte de más o menos personas. Y que si él dejaba que fueran los hombres, iba a morir más gente. Porque los hombres no tienen compasión. Pero Y el Dios hambre sí. de 3 años. Imagínate. ¿Qué rayo? Yo no sé. La naturaleza. Entonces, ¿quién controla a los hombres? Si Dios controla a los hombres, ¿cuál es la diferencia de elegir cualquiera? Mejor hubiera dicho David, Señor, la que tú quieras, tú eres el que más sabe. Pero yo creo que eso, de que la más corta, todita depende del Señor, entonces la más corta es la que Él va a tener misericordia más rápido. No. Pero eso no es lo que dice ahí. No. Lo que dice ahí es que él eligió la que Dios estaba controlando por su compasión. Entonces, ahí hay dos cosas ya. ¿Dónde está? Y entonces después Dios se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. Exacto. Entonces, vamos Como a decir David que ahí especuló. A pesar de que murieron pila de gente, pero... pila de gente en 3 días, el diario. Pero, de nuevo, no estamos diciendo aquí que Dios no es soberano. Pero, por lo menos, yo me estoy preguntando, ¿esa definición del libro de texto siempre funciona? Puedo leer una historia que me llama la Dale. atención, pero... básicamente, David estaba viviendo entre los filisteos. Digo, ¿cómo es? Bueno, estaban atacando a Keila, que es una ciudad. Y entonces consultó David al Señor, ¿debo ir a atacar a esos filisteos? Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, David consulta con el Señor le dice que lo haga y él va y lo hace. Los hombres, los hombres le pusieron como en duda a David y entonces David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Así que fueron a Keila, pelearon contra los filisteos y él se llevó a sus ganados y lo hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. O sea que David libra a esa gente. Pero entonces después viene el hijo, el sacerdote para donde David en Keila, con el efodo en la mano, y le dijo que Saúl estaba de camino para Keila.
Y Saúl dijo de que Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras, bla, bla. Saúl convocó a todo el pueblo en guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba mal contra él, así que le dijo al sacerdote, tráeme el efod. Entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Respondió una de las dos preguntas. Saúl bien. Y entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y el Señor dijo, sí, los entregarán. O sea, eso es Dios diciéndolo en futuro, sí, ellos te van a entregar. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando supo que ya no estaba en Keila, Saúl dejó de perseguirlo. Así que Dios dijo algo que no pasó. Dios le dice lo que va a pasar si él se queda en Keila, pero entonces él se va de Keila y no sucede lo que Dios le dijo que hubiese pasado. Eso es interesante para mí. Que habla como de un futuro posible que no se dio. Una posibilidad que dependía de la decisión de quién. De David. ¿Y quién controlaba esa decisión? Oh, si el Señor no le respondía a la pregunta. Bueno, no, pero eso está bien. Mira qué pasa. En uno de los versículos, el segundo, de todas las cosas obran para bien, la palabra que yo escribí fue manipular. Es interesante que en ese pasaje Pablo está hablando de que las cosas malas, como la persecución, la muerte, el pecado incluso, no existen sin que Dios logre que cooperen para bien. O sea, Dios hace que esas cosas trabajen para Él. ¿Verdad? Entonces Dios está como moviendo las fichas que ya están en la mesa. Eso suena como un poco menos controlador que decir, Dios pone cada cosa en su lugar para que haga lo que se le pegue su gana. Él está diciendo que a pesar de que hayan cosas que aparenten, por lo menos aparenten no venir de parte de Dios, Dios las mueve en la dirección que Él quiere. Eso está aquí, mira. Cuando Génesis, al final. Ajá, José lo dice, sí, exacto. literalmente. O sea, los hermanos lo querían matar y qué sé yo cuánto, lo venden en Egipto y ustedes conocen la historia. Eventualmente, José, que los hermanos vendieron, al final termina siendo el que salva a todo el mundo. Y cuando se muere Jacob, están asustados porque creen que José se va a vengar. Y entonces José le dice que él no está en lugar de Dios. Y él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces ahí vemos lo mismo. Ellos planearon el mal y lo hicieron, pero Dios movió las fichas, como está diciendo, para traer salvación. Entonces, ¿qué pasa? La gente, yo siento cuando yo he traído este punto a colación en diferentes conversaciones, la gente dice como que, bueno, pero es que parece ahí como que Dios está reaccionando o Dios está como que dependiendo de la decisión de otro ser. Entonces Dios no es soberano. Y yo pienso, pero ¿por qué que tiene que significar eso que Dios no es soberano? Porque al final, lo que Él no quiere no es llegar al final que Él quiere. Y Él Con no Faraón lo va a hacer. Pasa parecido también. También. Que Él usa el endurecimiento de Faraón. Para que Él haga lo que Él quiera. O sea, No, para que Faraón haga lo que Dios quiera. No, y para aumentar la gloria de Dios a las naciones. Sí. Para que su fama se extienda. Pero entonces, es como complicadito decir. Dios, o sea, si tú dices, por ejemplo, Dios le dijo a David que Saúl iba a llegar y que la gente de Keila lo iba a entregar.
para que David huyera, para que se cumpliera su propósito, que era que David no fuera entregado. ¿Dios está siendo soberano? Sí, porque David se salvó. Yo pienso que sí. Pero, ¿tenía que hacer eso Dios? Él podía simplemente decir a David, David, sal de aquí y ya. O él podía poner en David el deseo de irse de Keila y ya. O él podía hacer lo que se le pegara la gana, moviendo la voluntad de quien se le pegara la gana. Pero eso no es lo que parece que está pasando en la historia. En la historia lo que parece estar pasando es que David tomó una decisión voluntaria. Y quizá, como mucho, lo que Dios hizo fue darle la información que David requería para tomar la mejor decisión, que era la decisión que Dios quería que él tomara. Exacto. Ahora yo tengo una historia que ocurre lo contrario. Dios da la información equivocada para que la persona se muera. Acab, ¿no? Sí. Y todo esto es para decir que en la Biblia hay una extraña relación entre el control absoluto que tiene Dios sobre el universo y la aparente, por lo menos aparente libertad que Él le da a sus criaturas y que en la Biblia se repite y se repite y se repite y se repite. Y Este que se muere con una flecha a lo loco. Sí. Tú ves, esta es la soberanía. Literal. Pero entonces esta historia es especial porque no solamente vemos la libertad del humano, sino que vemos la libertad de los seres espirituales. Y ahí está el tipo que le dice a otro que le dé un trompón. No, eso no es en Elías. No, no es Elías. Pero yo creo que acá, pero yo creo que en otro momento. Bueno, ok, no me acuerdo. Lo siento. Contexto. El rey Acab era un rey muy malo de Israel, el reino del norte. El rey Josafat era un rey bueno del reino del sur de Judá. Ellos iban allá a una guerra contra Ramot de Galaad. Antes de ir a la guerra, ellos querían consultar con los profetas para saber la voluntad de Dios y saber si, o bueno, el plan de Dios, para saber si ellos iban a ganar la guerra e ir o no. Básicamente lo mismo que hizo David. Preguntarle a Dios, ¿vamos a ganar? Para si no vamos a ganar, mejor no vamos a la guerra. Entonces dice que, perdón, le preguntan a todos los profetas. Ajá. Y todos los profetas le dicen que sí, que vayan, que ellos van a ganar, que Dios le va a dar la victoria, que Dios está con ellos, papá Dios está contigo, mi hermano, dale para allá, que todo esto va a salir bien. Josafat dice que no. Josafat dice como que, yo como que no confío en esto. Mándame a llamar a una gente. Un profeta de Jehová. Exacto, un tigre de verdad. Y Acab le dice, bueno, mira, hay un profeta, pero a mí no me cae bien. Porque siempre me dice mal. Siempre me dice cosas malas a mí. Entonces a mí no me gusta llamarlo. Pero vamos a llamarlo porque él es profeta del Señor. Entonces, en el versículo 13. Ahora estupidez. El mensajero que había ido a llamar a Micaías, le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Entonces, el mensajero le está diciendo al profeta Micaías que diga también que sí, que se vayan, para que no hayan discusiones. Pero Micaías repuso, tan cierto como el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque y vencerá, contestó él, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. El rey no le cree. Le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido. Parece que se lo dijo en un tono. ¿Será que se lo dijo en un tono sarcástico? Como sarcástico, sí, yo creo que sí. Y seguro estaba mirando al mensajero de que, mira, lo estoy haciendo, estoy diciéndole que le va a ir bien. Dice la profecía real. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres?
Entonces aquí podemos ver que Micaías le dijo la profecía real, que es que les va a ir mal en la guerra, o sea, van a esparcir al pueblo. Después de mentirle, diciéndole que burlarse de él, diciéndole que vaya, que va a ir todo bien. Entonces Micaías siguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Dígase, Dios está con los ángeles, ¿verdad? Con los seres espirituales. Y entonces Él le pregunta a ellos, ¿cómo es que vamos? O bueno, ¿quién es que va a ir a hacer que Acab vaya a la guerra para que se muera? Porque ahí es que se va a morir Acab. Entonces sigue diciendo, uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, sí, son ángeles estos. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos tus profetas. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Y entonces, sí, al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. Exacto. Eso mismo fue. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Preguntó. Y Micaías contestó, bla, 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 nada. Fin. El punto es, ¿qué rayos está pasando aquí? Primero, Dios está consultando gente, ángeles, para ver cómo es que van a hacer el plan. Segundo, Él decide que quiere que el ángel decida cómo va a hacer el plan. Y entonces él le dice, sí, eso va a funcionar, dale para allá. ¿Qué rayo? No, y después le dicen, o sea, lo que no es. Y el tipo, después le dicen que le dijeron lo que no es. Y Y como como sea. quiere Giovanni. Entonces yo digo, ¿realmente no era necesario? Porque acá iba a ir a la guerra como sea, sabiendo el plan de Dios de matarlo o no sabiéndolo, porque él tenía el corazón más duro que la piedra más dura del mundo. Pero me extraña el otro tipo, por eso digo que es estúpido. Que él dijo, no hay un profeta de Jehová. Y cuando el tipo habla y le dice en detalle todo lo que pasó, como quieren no le hacen caso. Como sea, hacen lo que se les pegue su gana. Entonces, en esta historia es complicado. Ahí yo digo, pero ven acá. La Dios forma no en que se tiene muere es necesidad. heavísimo. Una flecha. El tipo está No, escapando. porque es un tiguerón. Él le da su ropa A al de otro, Judá sí. para que lo persigan a él. Y él anda en Y él se ropa pone que en no ropa es de de rey. soldado. Ajá. Y entonces di que se está escapando en lo que están cayendo atrás al otro rey. Y entonces di que una flecha random, una flecha que tiraron así a lo loco, le cayó al tipo que no estaba vestido de rey. Y lo mató. Que él que día había dicho que se iba a morir. Entonces, evidentemente, Dios no necesitaba nada del ángel, del plan de engañar a Cam ni nada de eso. Porque una flecha perdida podía matarlo. Pero ¿por qué pasó? ¿Y quién fue el que decidió? ¿Fue Dios o fue el ángel? Y también, ¿quién decidió ir a la guerra? ¿Fue Dios que controló a Acab para que fuera a la guerra y se muriera? ¿O fue Acab que por su propia voluntad decidió ir y bueno, morir básicamente, pero ir a pelear? Estas historias son complicadas, porque esa definición de soberanía, Dios controla absolutamente todo. Está extraño. Como que no. Y hay muchísimas historias así en Reyes. Por ejemplo, me acuerdo del último rey de Judá, que le dicen, ríndete cuando Babilonia venga para donde ti. Y entonces, Jeremías creo que le dice.
y no va a pasar nada, va a estar todo bien, que sí, ok. Y el tipo no se rinde. Y entonces le sacan los ojos y lo matan y toda la cosa. Así como que... y entonces... o sea, el Señor le dijo que tú haces esto, no te va a pasar nada. El tipo hace lo que le da la gana y se muere. Entonces, como que... Y entonces, él eligió lo que le pasó es por lo que él eligió. Pero estaba predestinado en un sentido porque ya él había dicho que el exilio venía. Pero como que lo que le iba a pasar a él en particular dependía de su decisión. Él trató de escapar y entonces le sacan los ojos, le matan a los hijos, no sé cuánto. Y tú sabes que eso me parece interesante. Eso del exilio, porque el exilio se supone que tenía que pasar antes, pero fue Por pospuesto. Josías. Ajá. Pero ya estaba decidido que iba a pasar. Dios no dijo de que el exilio no va a venir, sino que Él lo prolongó. Entonces, en cierto modo, su predestinación quedó igual. Pero Creo que Él está también... predestinado desde Deuteronomio. Bueno, exacto. Pero Él, no sé si decir, reaccionó a la justicia del rey Josías. Y lo bendijo de acuerdo a eso. Entonces, es complicado. Es tan complicado que solamente exponiendo la complicadera ya tenemos 50 minutos hablando de esto. El día. Yo creo que este episodio está muy profundo para la gente promedio. ¿Tú estás diciendo que tú no eres una gente promedio? No. Hasta para nosotros. Sí, en verdad sí. Vamos a decir que este episodio, su propósito fue traer la conversación y crear la curiosidad. Y decir, como por lo menos hay una tensión extraña en la Biblia entre el control absoluto que Dios tiene sobre todo y la agencia libre que aparentan tener los seres humanos. Los deterministas van a decir, esa libertad es falsa, todo está escrito. O van a decir, esa libertad es verdadera, pero está atada a la determinación de Dios. Y entonces, los que no son deterministas van a decir, eso es mentira, nada está determinado. Pero eso obviamente no es bíblico. Otros van a decir, la forma en la que Dios determina las cosas toma en cuenta la libertad real que Él le dio al ser humano. Y es un debate complicado que quizá pudiéramos ver en el próximo episodio cómo la gente intenta reconciliar esas dos ideas que son medianamente contradictorias. ¿Qué tú crees? Está bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Gracias por acompañarnos en este episodio que estabas predeterminado a escuchar. Y a terminar en 2 partes. Aunque no era el plan original nuestro, sí era el plan de Dios. Amén. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Gracias por escuchar este podcast. Si les gusta lo que hacemos, compártanlo en sus redes, con sus amigos, o si no lo compartan, simplemente hablen de la soberanía de Dios y la predestinación y todas esas cosas complicadas como libre albedrío, etcétera, con sus amigos y confúndanlos y tengan conversaciones así por horas, porque sí. Y bueno, aquellos que hacen este podcast para dar su rutina semanal son lo máximo, y aquellos que son los Patreons, lo mejor todavía, Lo más máximo. Como dice. Y si usted quisiera ayudarnos económicamente, puede hacerlo a través de PayPal o de Patreon y lo agradeceríamos bastante. Y bueno, será hasta la próxima, donde hablaremos ya sea de la predestinación o de la escatología, depende del plan de Dios. Amén. Hasta luego.